Buenas a todos, hoy toca Super Omega. Esta serie la encontré en Toon Latino. El título es algo contradictorio ya que Omega es la última letra del alfabeto griego y suele usarse para indicar fin o final. Ya habrán escuchado la expresión de alfa y omega, el primero y el último. La obra abre con las noticias indicando que un sospechoso de asesinato está siendo perseguido por la policía y el caso se ve serio. Se indica que el cuerpo fue hallado en un colegio y que, bueno, es el único sospechoso. Así que se le informa a todo el mundo que es altamente peligroso y que cualquier indicio de esta persona debe ser informada a las autoridades. Super Omega. Este mismo personaje, el protagonista, nos indica que no entiende cómo acabó en aquel problema, huyendo de todo el mundo y da a entender de que se le tendió una trampa. Así que lo vemos entre un edificio al otro, saltando, volando, no tengo muy claro eso. Piensa que ahora su realidad es complicada, que antes estaba mejor, pero no le queda más remedio que asumirla, no hay marcha atrás. Su nombre real es Lucho Díez, debería ser Díaz, pero no sé. Bueno, el hecho es que como ven, su físico es muy diferente al que vemos. Tiene 22, va a cumplir los 23. Indica que se independizó tras el divorcio de sus padres, no quería irse a vivir con ninguno de los dos. No da detalles, pero podemos asumir que el ambiente en esa casa no era muy bueno. Parecía un día normal, de camino al trabajo, hace una pequeña parada para darle un detallito a su enamorada, Celia, quien está siendo regañada por su tía por haber llegado tarde a su trabajo. Cuando estos se saludan podemos notar que hay cierta química entre ellos, pero podría ser solo de amigos, de que ella lo ve a él como un amigo, que quizás no tanto, aunque probablemente ella sospeche que le tiene cierto interés. Sin embargo, son interrumpidos por alguien llamado Ignacio, el cual le da un regalo bastante caro, se ve bastante caro. Llega con una actitud que si bien se podría decir algo carismática, también es bastante engreída, haciendo mofa del regalo de Lucho. Celia no sabe realmente cómo reaccionar, yo la entiendo, y en eso interviene su tía, la cual le da, ya sabes, el lado a Ignacio y desprecia completamente a Lucho. Desde luego que esto lo molesta a él. También es cierto que la tía no está siendo amable con Lucho, pero los motivos de esta son bastante fáciles de notar. Bueno, Lucho ve que tiene varios problemitas ahí en contra y se va a su trabajo donde está su jefa, Bernesi, no estoy segura cómo se pronuncia, la cual le comenta que por error llegó un ave tropical, es decir, no la encargaron, solo van a esperar que la vengan a buscar o la pondrán en venta. Y Lucho no parece agradarle demasiado a su jefa. Lo que debió ser un día normal, porque no nos comentan qué más sucedió, se fue a su casa y en su departamento en la noche decidió irse a la cocina a buscar algo de comer. En eso se escucha unos extraños sonidos que en primer lugar asume son de algún intruso. Para su alivio no fue así, no encontró a nadie, solo unas extrañas plumas blancas. 5 días después, le comenta a su jefa que esos sonidos en la noche siguen escuchando y siguen apareciendo las plumas blancas, y esto lo tiene sospechando en el ave misteriosa. Su jefa no se lo toma en serio y se va a comer. Lucho se pone a hacer sus cosas y termina revisando que ya colocaron el ave en venta por solo unos 50 y vieran cómo se pone el ave cuando escucha que le pusieron un precio tan bajo, grita y todo, lo golpea con la jaula, totalmente indignada esa ave. Obviamente, tras el susto y la sorpresa de Lucho por el comportamiento del pájaro, comienzan las conversaciones de qué está pasando aquí, las que se necesitan. Bien, el ave explica que su raza yace en extinción por culpa de un enemigo. Ellos vienen del planeta Omega.
y que lo había estado vigilando para saber si él era el indicado y aparentemente lo eligió por ser redondo. No sé si creerle. Y vaya montón de chistes de gordos que hay aquí. Están como en el canal random con los chistes de calvos, mejor dicho. Marca personal. Y parece que quien tiene problemas con su aspecto es Lucho propiamente y no tanto los demás con él. Ah, bueno, parece que sacarlo de quicio con el tema es relativamente fácil. Bueno, el ave que sigue sin decir su nombre dice que en realidad es una doncella del planeta Omega y que su aspecto actual es un mero disfraz, lo cual le causa gracia a Lucho y otra vez se nos indigna la pajarita. Bueno, tras otro instante de incomodidad, el ave lo transforma en un proceso que indica que es como de incómodo a doloroso. Para este Lucho, una vez superado el proceso, se pone a brincar en un pie, como decimos acá, porque se ve delgado, ignorando casi que las explicaciones. Ay, Dios. Y se nota que está lelo, lelito, tragado, como decimos acá, por Celia, porque solo se pone a pensar en que ahora ella se fijará más en él. En serio, Lucho de aquí parece que es alguien superficial, al menos consigo mismo. Bueno, el ave como que tiene casi que jalarle la oreja. El trato que le está ofreciendo es simple. Les va a dar estos poderes de manera prácticamente indefinida a cambio de que él luche para ella defendiéndola de quienes la están persiguiendo, quienes destruyeron su mundo y quienes buscan acabar con su legado. Lucho al principio está contento porque piensa que será así todo el tiempo y esta le recuerda, perdón, le informa que solo podrá estar en ese estado 12 horas seguidas. Si no, se presentarán complicaciones médicas, puede llegar a coma o incluso algo peor. Claro, Lucho no queda muy convencido sobre este trato, pero le sigue haciendo preguntas y sigue un poco la corriente y claro, él, ¿por qué no lo haces tú? Es una obviedad. Pero esta le dice que no conoce el planeta, no conoce el lugar, podría bajárselas y prefiere no arriesgarse a esas cosas. Tras un instante, Lucho recuerda que sigue en su trabajo y que su jefa llegará en cualquier momento. Él a veces nota un poco insensible porque le está diciendo que, oye, ahora tenemos que entrenar y esto, y este le dice que no, o sea, si la jefa lo va así, quién sabe cómo se pone. Aunque volver a la normalidad no es difícil, solo tiene que pensar en cómo se vería antes y pasará, aunque parece que le cuesta. Puede que solo sean los nervios de que la jefa lo llega a ver, ya saben, porque ya viene caminando lenta, tranquilamente. Afortunadamente vuelve a la normalidad a tiempo para que su jefa solo lo regañe porque el ave está fuera de la jaula. Las aves y el resto de los animales no pueden estar fuera de sus jaulas, después haría mucho desorden en el pobre negocio. Al día siguiente, ya ahora sí empezamos con el entrenamiento. El avecita le dice que debe seguirlo. Obviamente él se molesta porque pues él no tiene alas, pero ella le dice que le ha dado poderes y que puede volar. Así que le indica que salte de un edificio nada chiquito, bajito. Y bueno, tiene dudas, pero termina haciéndole caso. Ahora no sabría decir quién hace peor su trabajo, si ella como mentora o él como aprendiz, porque tienen un serio problema de comunicación estos dos. Por lo visto, también, la doncella debe responder ante alguien más. Y por la forma en la que le habla yo diría que no le dijo toda la verdad a Lucho con respecto a las razones para elegirlo. Y también, volviendo a este mismo, yo diría que por el suelo a sus pies estado dañado. Creo que los problemas empezaron muy pronto para este chico. O sea, problemas con la sociedad civil sin tener nada que ver con aquel enemigo del que está huyendo esta persona. Ahora, con respecto al traje, me parece un tanto exagerado que el símbolo esté en su frente y en sus zapatos cuando ya lo tiene en el pecho. Y un detalle que noté es que se me hace un poco raro,
es que hay ciertos diálogos en los que el autor olvida abrir tanto las exclamaciones como las preguntas, pero en todo lo demás está bien. No entiendo qué habrá pasado aquí, prisa o quién sabe. Bueno, no tengo más nada que agregar, todo por mi parte, ya saben dónde encontrarlo, chao.